Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo García García. En este video os explicaré el proyecto realizado en la materia de dispositivos digitales programables, impartida por el profesor Miguel Ángel Gualito Olvera. El presente proyecto se deriva de las asignaturas de Control Lógico Avanzado y Sistemas de Manufactura Flexible. Este consiste en desarrollar un actuador inteligente para manipular la velocidad y sentido de giro de un motor, estableciendo comunicación con el controlador mediante el protocolo de comunicación Modbus RTU. El actuador inteligente debe contar con las siguientes características. Toda la electrónica del actuador debe estar contenida en un recinto. La manipulación del motor debe realizarse mediante un puente H integrado. El recinto debe contar con un display o una LCD que permita visualizar el valor de velocidad e indicar el modo en que se está visualizando. El recinto contendrá dos botones que permitan cambiar el modo de recepción y el modo de visualización de los datos en la LCD. Además, el recinto debe contener dos indicadores LED, rojo que indica que el actuador se encuentra encendido y verde que destellará mientras se realiza la recepción de datos. El recinto también cuenta con una conexión para el motor, una conexión para la transmisión de datos y una conexión para la alimentación del mismo. Las librerías utilizadas en este programa son las siguientes, entre las cuales destaca la librería para interrupciones, librería para el WART, librería para temporizadores, la librería para el PWM y la librería de la LCD. Se define una frecuencia de 50 Hz para el PWM. Esta función nos ayudará a calcular el CRC. Esta función nos ayudará a enviar los datos por el WART. Y aquí tenemos todas las variables que utilizaremos dentro del programa. Los datos FIFO de entrada se guardarán. Aquí se guardarán los datos FIFO de entrada y los datos FIFO de salida. Tenemos la función de interrupciones. En la función principal se realizan todas las configuraciones. Se asigna un reloj de 50 MHz. Se habilitan todas las configuraciones del PWM. Se declaran pines de salida y pines de entrada. Se realiza la configuración del sentido de giro y se imprime el PWM. Tenemos la función para enviar datos por el WART. Y aquí tenemos la configuración de la LCD. Si las unidades de la LCD son igual a 1, se desplegará el mensaje de PWM en porcentaje y se mostrarán los datos en porcentaje. De no ser así, se desplegará el mensaje de decimal y se desplegarán los datos en forma decimal. A continuación te mostraré el diagrama eléctrico del actuador inteligente. Como primer dispositivo tenemos a la TIVA TM4C123G, la cual se encargará de procesar los datos que le lleguen mediante la comunicación Modbus RTU. A su vez, la TIVA se encargará de controlar el PWM del motor, controlar el sentido de giro y mostrar el PWM en la LCD. Como segundo elemento tenemos a la LCD. Esta se encargará de mostrar el PWM en todo momento, ya sea en porcentaje o en decimal. Otro elemento importante es el puente H LM295, que se encargará de manipular el sentido de giro y la velocidad del motor. Este se alimentará a 9 volts y recibirá PWM por el pin PD0 de la TIVA. El sentido de giro estará dado por PA3 y PA4 de la TIVA. En este diagrama eléctrico también contamos con una Raspberry. Para la comunicación Modbus RTU se utilizaron los módulos MAX RS485, que a su vez iban conectados a los pines de la TIVA, a los pines de P3, P4 y P5, que son del puerto E. Y bueno, esta sería básicamente la interfaz que controla los valores para el PWM del motor. Al presionar SW1, que equivale al modo de recepción de datos de la TIVA, habilitamos cualquiera de estos dos, ya sea que se controle en modo de porcentaje o en modo de decimal. Se crearon únicamente dos canales, uno para enviar datos y otro para recibir datos.
En la entrada de datos tenemos el valor de SW2, que se encarga de habilitar el envío de datos dependiendo del valor que contenga. SW2 tomará valores de 1 y 2. Si SW2 vale 1, se enviarán los datos en porcentaje, y si SW2 vale 2, se enviarán los datos en decimal. En la pantalla HMI contamos con dos indicadores. Estos nos indicarán en qué forma se pueden enviar los datos, ya sea en forma decimal o en modo de porcentaje. Como podemos observar, el actuador inteligente cuenta con una salida para conectar un motor. Cuenta con una pantalla LCD que nos permitirá visualizar el PWM. Cuenta con dos indicadores LED que nos indicarán cuando el dispositivo se encuentre encendido y cuando se encuentre en operación. Cuenta con un botón que nos permite seleccionar el sentido de giro del motor, además de dos pulsadores que nos permitirán seleccionar el modo de recepción de datos y el modo de visualización de datos, y con una salida para la recepción y transmisión de datos. Y como podemos observar, para la recepción y transmisión de datos ocuparemos los módulos RS485 que irán conectados a la Raspberry, y la Raspberry a su vez irá conectada mediante un cable Ethernet a la PC. Ahora procederemos a encender la Raspberry. También encenderemos la fuente que alimenta el actuador inteligente. Como podemos observar, se encendió el LED rojo que indica que el dispositivo se encuentra encendido. En la LCD se alcanza a apreciar que el modo de visualización está en decimal. Ahora procederemos a establecer comunicación con el dispositivo. Como podemos observar, el LED de transmisión y recepción de datos se encuentra parpadeando, debido a que ya establecimos comunicación con el dispositivo. Procederemos a cambiar el modo de recepción de datos y ahora el modo de visualización con SW2. Como podemos observar, tenemos el LED de porcentaje encendido. Procederemos a cambiar el modo de recepción de datos. Como podemos observar, el LED decimal se encuentra encendido. Ahora procederemos a cambiar el modo de recepción y visualización de datos a porcentaje. Y aumentaremos gradualmente el PWM hasta llegar al 100%. Ahora procederemos a cambiar el modo de recepción y visualización de datos, de porcentaje a decimal. Y aumentaremos gradualmente el PWM en modo decimal hasta llegar a 255. Y ahora iremos decrementando el valor decimal gradualmente hasta llegar a 0.
Y ahora iremos aumentando el PWM de poco a poco en modo decimal, hasta llegar nuevamente a 255. Y ahora procederemos a disminuir la velocidad modificando el PWM a 23 para poder apreciar de mejor manera el cambio de giro del motor. Para realizar el cambio de giro del motor, basta con cambiar el estado del switch. Cuando el estado del botón es falso, el motor tendrá un giro en sentido antihorario, mientras que si el estado del botón es verdadero, el motor tendrá un sentido de giro horario. Ahora aumentaremos el PWM hasta 255 y haremos el cambio de giro a su máxima velocidad. Y bueno, básicamente este sería el proyecto del actuador inteligente de la asignatura Dispositivos Digitales Programables. Espero este video haya sido claro. Por mi parte sería todo.